Como ayer dije por la radio, ya lo sabéis, bueno, las que lo escucháis, las que no lo escucháis, no creo que sepáis nada. Digo yo, y digo mío. Entonces, Alicia Balmaseda, alguna ya la conocéis, porque es amiga nuestra. Y hoy viene que alguna, seguro que cuando Alicia hable en guioné, no la entendéis ni para. Porque hablan perfectamente y esa es la lengua nuestra. Pero solamente que nosotras no. Porque yo tengo un libro y para leer un cachín así me llevo toda la tarde y al final no sé lo que leí. Entonces, ella hoy, la conferencia es el leonés, una lengua internacional. Entonces, vamos a ver lo que nos explica ella de la lengua y nos habla ella en guiones. Buenas tardes. Bueno, lo de que os voy a hablar en leonés es cosa de Isabel y es una guasa. Os voy a hablar en castellano, porque aunque estoy convencida de que entendéis mucho más leonés del que creéis, quiero que entendáis todo lo que voy a decir. Entonces, en primer lugar, muchas gracias a todas y todos por vuestra asistencia y a Isabel por acordarse de mí y darme la oportunidad de pasar una tarde más con las amigas de la radio, que ya creo que serán pues igual 5 o 6 veces que estamos juntas y que bueno, que me resulta muy agradable pasar este rato con todos vosotros. Lo primero, el título de la conferencia es El leonés, una lengua internacional minorizada. Y como me gusta siempre, yo estoy un poco incómoda, como me gusta siempre, voy a explicaros primero el título y luego ampliaré los conceptos. El leonés, me imagino que todos habéis oído que si es un invento, que si no existe, que si es castellano antiguo. No. El nombre de leonés o lengua leonesa es el que se corresponde con la lengua que nació aquí, en este territorio del noroeste, en el siglo IX-X, y del que tenemos el primer documento redactado en una lengua romance ya diferenciada del latín vulgar de toda la península. Entonces, la lengua que se empezó a hablar en el periodo de mayor importancia del Reino de León, pues lo lógico es que se llame leonés, porque si lo que se empieza a hablar en Galicia es gallego, lo que se empieza a hablar en Cataluña es catalán, lo que se empieza a hablar en Aragón es aragonés, pues lo que se empieza a hablar en León no puede ser más que leonés. Ni astur-leonés, ni asturiano-leonés, ni castellano antiguo, ni nada por el estilo. Leonés por el nombre del reino más importante de la Hispania medieval. La segunda razón no solamente es porque se empezó a hablar en este territorio, sino porque ya desde el siglo XVI, desde finales del XVI, principios del XVII, tenemos constancia de que los lingüistas se han referido a nuestra lengua como leonés. Hubo una temporada, unos años hace relativamente poco, en que nos querían convencer de que solamente se empezó a llamar leonés a la lengua a partir de Menéndez Pidal, o sea, hace un poquito más de 100 años. Pero no es cierto. Bernardo de Aldrete o Alderete, que era un lingüista muy poco relacionado con León, porque era de Granada y vivía en Madrid, hizo un viaje a Santiago de Compostela, una peregrinación en la que entró por Sanabria en Galicia y a la vuelta entró en León por Villafranca del Bierzo y escribió una publicación explicando todo el viaje y al referirse a Villafranca del Bierzo dice: el lugar es muy grande y tiene otros conventos de monjas y frailes y muchas iglesias y ermitas, y gente rica. Todos se sirven de cántaros de cobre y no vi que llevasen otros las mozas que van por agua. Los más políticos hablan bien el castellano, pero los no tanto, y mujeres el leonés.
Entonces, con políticos aquí se refiere, digamos, a la gente más estudiada, entre comillas. Y esto tiene, precisamente en este tipo de afirmaciones, tiene su origen en la diglosia que hemos sufrido, que se ha sufrido no solamente en León, sino en todos los lugares en los que se hablaba una lengua diferente del castellano. Se consideraba, hubo una corriente que consideraba que la única lengua era la del país, un estado, una lengua, y todo lo demás eran dialectos de dicha lengua, cuando en la realidad es que nos encontramos todas las lenguas romances, no solo las peninsulares, sino el francés, el rumano, el picardo, el italiano, son todas ellas dialectos, sí, pero del latín, y han evolucionado de una forma más o menos diferenciada, aunque muchas de ellas comparten palabras, estructuras y construcciones gramaticales. Pero en algunos casos son muy parecidos y en otros esas mismas lenguas son completamente diferentes, porque son lenguas diferenciadas, todas ellas dialectos del latín, pero que evolucionaron como lenguas. Todos, a partir de Bernardo de Almeida, de todos los lingüistas, principalmente alemanes y nórdicos, que son los que más han estudiado la lengua leonesa, se refieren a ella como leones o lengua leonesa. Pues los infinitivos leoneses del poema de Alexandre, estudios sobre el antiguo dialecto leonés, según las cartas de los mapas del siglo XIII, que estoy traduciendo literalmente del francés. En todos estos casos, cuando hablan del dialecto leonés, no están diciendo que sea un dialecto del castellano, sino que se refieren a él, como os dije antes, como dialecto del latín. Estudios sobre el leonés occidental, centrándose sobre todo en Sanabria, el antiguo leonés y estudios sobre la conjugación leonesa, todos se han referido a ello como leonés, como lengua leonesa. Entonces, lengua, como siguiendo el título, lo relaciono con lo que ya os he dicho, es una lengua porque evolucionó independientemente a partir del latín. El documento más antiguo escrito en una lengua ya diferenciada del latín vulgar es la Noticia de Quesos, que se encuentra en el archivo de la Catedral de León, o sea que lo tenemos aquí al lado, y está escrito, es un documento que está escrito al dorso de una donación del año 959 que se estima que pudo estar redactado hacia el año 974 o incluso tal vez antes. Es la relación que hace el cillerero, o sea, ahora no me acuerdo, el despensero del monasterio de los Santos Justo y Pastor de Rozuela, con motivo de la visita del rey de León, lógicamente, al monasterio. Entonces, como no se trata de un documento oficial, una donación, un documento notarial, sino que es una cosa, digamos, de andar por casa, el cillerero, que cuando todavía se escribía en latín, escribe en la lengua cotidiana. La lengua cotidiana ya eran leones, y este documento tiene una palabra tan característica de la lengua leonesa como puede ser bacellare. Yo soy de la zona de Valencia de Don Juan. En mi pueblo y en todos los alrededores se sigue diciendo hoy en día barcillar para hablar de las viñas. Y no solamente en mi zona, sino en todo el sur de la provincia, en la provincia de Zamora. O sea, es una palabra que si la buscáis en el diccionario de la Academia no la vais a encontrar. No está mal dicha. Es una palabra que no hay que buscarla en un diccionario de castellano, hay que buscarla en un diccionario de leonés, porque es una lengua diferente. Y entonces es una palabra que apenas ha evolucionado en todos estos siglos, porque de bacellare ha pasado a ser vacillar o barcillar, que es prácticamente lo mismo, todo el mundo lo entiende. Y cuando esto marca también la evolución de la lengua. Los documentos oficiales todavía se escribían en latín, que era la lengua de la corte, pero sin embargo la vida cotidiana ya se desarrollaba en una lengua diferenciada, en una lengua más coloquial, digamos. Y esto produce que la lengua
de comunicación sea ya el leonés, pero sin embargo el latín se siga estudiando en los conventos como lengua culta para los documentos oficiales. Luego, internacional. Me imagino que lo de internacional será lo que más ha llamado la atención a todo el mundo, porque dices, bueno, el leonés nada, es una cosita de estas, de andar por casa, se nos ha olvidado, ya está prácticamente perdido, y bueno, solamente los más viejos del lugar conocen alguna palabra y esto termina aquí. Pues no. El leonés es una lengua que existe en España y existe en Portugal. Y existe antes de que España y Portugal existieran, porque en la época en la que nace el leonés, España no existe y Portugal tampoco. Existe Hispania, que es una cosa diferente, como territorio referido a la península, pero en la que la mayor parte de la península está todavía en poder de los musulmanes. Cuando se separa Portugal de lo que luego sería España, porque en realidad Portugal, de quien se independiza, no es de España, sino que es del Reino de León, hay un territorio en el que no hablan portugués. Hay un territorio, una zona en la que todavía se sigue hablando leonés. Y en esa zona, que es la tierra de Miranda y la zona de Braganza, hoy en día se sigue hablando leonés. Solo que ellos, como se habla en la tierra de Miranda, lo llaman mirandés. Lo llaman mirandés, pero es exactamente la misma lengua. Su grafía es diferente porque la convención ortográfica ellos han partido del portugués, que es la lengua que han aprendido en la escuela, pero cuando les oyes hablar, están hablando con las mismas palabras que nosotros. Y con un pequeño esfuerzo, yo que hablo y escribo leonés, no hablo, pero leo perfectamente el mirandés. Entonces, es una lengua internacional porque existe en dos países, en España y en Portugal. Y por eso yo soy socia fundadora de la asociación Alderique, El Debate, que es una asociación que se dedica a poner en valor la lengua leonesa, y la extensión de nuestra página web hemos puesto EU, porque es una lengua europea, no es una lengua española, es una lengua europea, trasciende las fronteras del país. Por eso decimos que es una lengua internacional, por eso y por otros motivos que veremos más adelante. Y minorizada, la palabra minorizada se presta a confusión. Es muy similar a minoritaria, pero no es lo mismo ni de lejos. Una lengua minoritaria es una lengua hablada por pocas personas. Una lengua minorizada puede estar hablada por muchas personas, pero está considerada inferior a otras. No hay lenguas superiores o inferiores. Las lenguas sirven para que la gente se comunique y para que las estructuras mentales que tenemos seamos capaces de transmitirlas. Es muy curioso porque cuando gente que no es leonesa llega a León o nosotros salimos fuera y hablamos, en muchas ocasiones nos dicen aquello: ¿qué estás diciendo? No te entiendo lo que dices, ¿qué palabras más raras usas? ¿Qué forma de explicarte más rara? No es que hablemos mal o que nos expliquemos mal, es que transmitimos y perpetuamos una serie de estructuras gramaticales que hemos aprendido de nuestros padres y de nuestros abuelos sin saber que eran leonesas. Y de ahí la minorización. La minorización considera que hay una lengua que es de prestigio y entonces todo lo que no sea esa lengua se mira con recelo, con aires de superioridad, bueno, es propio de gente rústica, de gente que no ha estudiado, de gente que ha hablado mal. No es cierto. Simplemente son lenguas diferentes. Entonces, la diferencia, como digo, entre minoritaria y minorizada es que, por ejemplo, si pensamos cuando los conquistadores llegaron a América, eran pocos. La lengua que hablaban era minoritaria, porque había muchísimo más indígena que conquistador. Los indígenas tenían sus propias lenguas. La lengua de los conquistadores era minoritaria, pero sin embargo,
al ser ellos los que consiguen los resortes del poder, su lengua pasa a ser la lengua de prestigio y las minorizadas son las lenguas indígenas. Esa es la diferencia entre minoritaria y minorizada. En el caso del leonés, desgraciadamente, en estos momentos es minoritaria y además está minorizada porque se sigue mirando a quienes hablan o a quienes dicen palabras leonesas como ignorantes, porque no hace tantos años, cuando mi hija estaba, pues ahora unos 10 más o menos, un compañero suyo de clase dijo me manqué y la profesora le dijo que estaba mal dicho. Pues no, no estaba mal dicho, lo estaba diciendo el leonés. Que le dijera que no mezclase lenguas me parece correcto, que le dijera que estaba mal dicho es una barbaridad. Eso es la minorización, que te hagan creer que lo que estás diciendo está mal porque no entra dentro del canon de la lengua hablada supuestamente por todo el mundo. Entonces, después de explicar un poco el título de la charla, voy a hacer un poco de historia sobre la lengua leonesa, desde sus inicios hasta nuestros días. Estamos en el noreste peninsular. El territorio en que nos encontramos cuando se produjo la invasión romana estaba habitado por una serie de tribus que no sabemos cómo se llamaban ellos a sí mismos, ni sabemos lo que hablaban. Lo que sabemos es lo que nos contaron los propios escritores romanos. Les llamaron astures, vivían en castros, autosuficientes, normalmente estaban emparentados entre sí. Cuando tenían que... hacían la guerra entre ellos, pero se podían juntar contra el invasor romano, eran, según al decir de los conquistadores, tremendamente fieros y sus mujeres eran incluso más bravas que ellos. Peleaban junto con los hombres en igualdad de condiciones y eran de cultura matriarcal, porque la herencia y el nombre de la familia lo transmitían las mujeres, cosa que llamó poderosamente la atención a los romanos y que por todos los medios intentaron erradicar, porque la cultura romana era patriarcal. Entonces, los astures es indudable que hablaban algo, pero no tenemos escritos de ellos o no hemos sabido interpretar los signos que nos dejaron, no sabemos cómo era su lengua. Y los romanos impusieron, no solamente aquí, sino en todo el imperio, a sangre y fuego el latín, porque no tenemos que olvidar que Tácito, un escritor romano en el siglo I, dijo que la marca de los esclavos era hablar la lengua de sus amos. Entonces imponían su lengua, de la que después, con el correr de los tiempos, se fueron separando las nuestras. Es indudable que algo de lo que hablaran los astures quedaría e influiría en el latín que se hablaba en esta zona, pero tampoco podemos perder de vista que la ciudad de León se llama así por la legio, primero la sexta victis y luego la séptima gemina, que estuvieron acampadas aquí durante casi 4 siglos. Entonces, las legiones estaban formadas por soldados de todo el imperio. Pensar que eran solamente romanos, bueno, es absurdo, porque Roma era una ciudad y había soldados que venían del centro de Europa, del norte de Europa, del sur de Italia, de 20.000 sitios. Entonces es indudable que cada uno aportaba al latín que hablaba sus peculiaridades. Y por eso es por lo que se produce, cuando empieza a degenerar el latín en el latín vulgar, es por lo que se van separando las diferentes lenguas. Este fenómeno sobre todo se plasma alrededor del siglo X y hay una cosa muy curiosa porque en ocasiones yo he oído, es que no se puede decir que la noticia de Quesos, por ejemplo, sea leonés, es romance, ya, es romance, indudablemente, pero ya es un romance leonés porque tiene apellido, lo mismo que existe el romance, como dije antes, aragonés, o el romance francés, se van separando alrededor de la misma época. Y el hecho de que durante muchos años se haya ocultado a la generalidad de la gente la existencia del leonés
pues puede haber producido cosas tan peregrinas como lo que me pasó a mí. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo cuando tenía 10 años y 9 años, estaba haciendo ingreso, lo que antes se llamaba el ingreso para empezar el bachillerato, pues en el libro de lengua y literatura nos hablaban de los dominios lingüísticos en la península. Y yo viví y me crié en el País Vasco. Entonces, en un momento dado, pues en Galicia el gallego, el leonés, bable, derivado del asturiano, y todo el mundo en clase, todos sabían que yo era de León, todas mis compañeras, y todo el mundo me miró. ¿En el León se habla otra cosa? Y yo dije, pues por lo menos en mi casa no. Yo no tenía ni idea. Yo cuando oía a compañeros hablar en vascuence, se llamaba entonces, entendía que era otra lengua porque no les entendía nada. Pero yo, en mi casa, hablábamos, sí que es cierto que había palabras que solamente se decían en casa. Se decían en casa y siempre riéndonos. Pues la melecina, por ejemplo, como una cosa graciosa. Luego resulta que melecina es medicina en leonés, pero claro, yo tardé años en enterarme de eso. Y yo tenía toda la familia de mi madre, desde que tengo noticia, y tengo noticias del siglo XVI, son leoneses, no se han movido prácticamente de la diócesis de León, pero la familia de mi padre es aragonesa. Y mis dos abuelas, cada una decía que la otra hablaba mal. Hasta que yo me enteré, ya siendo muy mayor, que mi abuela leonesa hablaba muchísimo leonés, muchísimo. Yo mucho más de la mitad del vocabulario leonés que manejo diariamente, lo aprendí de mi abuela. Y mi abuela aragonesa, con la que no me crié y me resultaba tan extraño, pues cuando he leído cosas en aragonés, resulta que son todo lo que hablaba, que para mí estaba mal dicho, lo decía en aragonés. ¿Cuál era el problema? Que ninguna de ellas había estudiado en el tiempo que fueron a la escuela que existiesen esas lenguas, con lo cual creían que hablaban en castellano. Y cada una creía, cuando oía a la otra decir palabras raras, que a ella no le sonaban, pues decía, es que habla mal. Y eso es una anécdota personal, pero es una anécdota que yo estoy segura que nos ha pasado a muchísimos y sigue pasando. Porque la gente no tiene conciencia de que montones de las palabras que utiliza diariamente, son leonesas. Yo he apuntado unas cuantas que en mi casa se siguen diciendo y además a un punto en decirlas como siempre se dijeron. Prestar. ¿Cómo me presta esto? Bueno, pues prestar, en castellano, no tiene nada que ver con el leonés. En castellano es dejar algo. Pero a mí si algo me presta, no es que nadie me ha dejado nada, es que me gusta. Ruchar. Cuando está brotando una planta, está ruchando. O un crío, ¿cómo rucha ese niño? Cuando de repente se espiga. Asturar, arramar, espipar, espingar, espernancar, esperniquebrar, furrular, rular, ambute, asgaya, trévedes, negrillo, pardal, pega, pita, curro, vacillar o barcillar, que dije antes, telares o achiperres. O sea, a mí que me diga alguien que no ha oído ninguna de esas palabras y si es leonés no me lo creo. Todas ellas, si uno es leonés o ha vivido en León, las conoce. Los diminutivos en in, el decir la mi casa o el mi niño o la mi chaqueta, eso es leonés. Eso es leonés y lo hemos dicho todos, yo particularmente, como digo, hago un punto de honor de seguirlo diciendo, porque me parece que es importante conservarlo. La afición que tenemos a comernos las preposiciones. Yo nunca digo Valencia de Don Juan, Laguna de Negrillos, no, Laguna Negrillos. Y eso, si uno pone el oído, bueno, y no digo en la calle normalmente, pero como vayas a la plaza, y si vas a la plaza de cualquier pueblo, es que eso lo estás oyendo todo el rato. A mecer las cosas.
Pues todo eso es leonés. Ni es castellano antiguo, ni es un dialecto mal hablado, ni es un lenguaje rústico. Es una lengua diferente que hemos tenido hasta hace 3 días porque a principios del siglo pasado se hablaba muchísimo más de lo que se habla ahora, porque de hecho creo que, no recuerdo si es en Villadangos, es en un pueblo del Páramo, existe, porque lo encontraron hace unos años, existe un bando municipal en el que a los niños de la escuela hacen los maestros les dicen que hacen una especie de concurso. Para el niño que mejor hable le van a dar un premio, y el niño que mejor hable es el que, en vez de decir gordón, diga cordón, y en vez de decir tiba, diga arado, y en vez de decir mancar, diga me hace daño. Hay una serie de palabras, o sea, se lo dan por lista, las palabras en leonés y cómo tienen que decirlo para hablar bien, lo cual implica que si lo hablas en leonés, hablas mal. Entonces, todo ese fenómeno que produce una diglosia profunda, pues todavía hoy existe, porque en la zona de Maragatos, hará como 3 o 4 años, a una señora mayor le preguntamos si, pues en esta zona se hablaba, y no, aquí hablamos bien, donde hablan mal es para allí, para no sé qué pueblo. Total que en un momento dado la pillamos desprevenida, le sacaron una foto con el pañuelo puesto que ella no quería, y ella, que nunca había dicho palabras raras, se volvió al que le había sacado la foto y le dijo: «Tú sos un raposo». No sabía palabras raras, pero de hecho, cuando le pillaron, como digo, desprevenida, le salió lo que ella, hoy en día, siglo XXI, sigue hablando en su casa. Cuando no le oyen, para que nadie crea que habla mal, para que todo el mundo sepa que ella es una persona que habla bien. Entonces, todo eso contribuye a la minorización de una lengua, no solo de la nuestra, porque yo, como os dije antes, que vivía en el País Vasco, había muchos, la gente de los caseríos en casa hablaban todo en euskera, lógicamente, pero cuando bajaban a la calle, procuraban, no querían que se les notara que eran de caserío, cuando yo era cría. Entonces, porque no querían que les notaran que hablaban mal. Y eso que la lengua, al ser muy diferente, se sabía que era otra lengua, pero ese tipo de minorización existe siempre que hay una lengua considerada de prestigio y otras lenguas a las que sin ningún motivo se consideran inferiores. Como decía, se siguen empleando expresiones. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho, no soy quiena. No soy quiena es una traducción literal del leonés, que en castellano no se dice así, se dice no soy capaz de. Y entonces, curiosamente, yo he oído muchas veces una mezcla y te dicen no soy capaz a. No, en castellano es no soy capaz de, en leonés es no soy quiena. Pero se sigue utilizando la construcción traducida, pero la construcción leonesa. Entonces, por eso, antes cuando decía, estoy segura de que entendéis mucho más leonés del que creéis. Y con un esfuerzo se puede leer, lo primero es leer, porque claro, el hablar, según a qué velocidad se vaya, es complicado. Pero acabo de perderme. El hablar es más complicado. El hablar es complicado y el escuchar también, porque también hay en el escuchar una lengua hablada interviene el acento, cosa que no sucede en un escrito. En los escritos no tienen acento, no tienen música y entonces se entienden más fácilmente. Hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, cuando te dicen, no, es que el leonés es un dialecto, porque no se llegó a desarrollar como lengua. Y yo siempre digo, ¿y cómo miden cómo se desarrolló como lengua?
pues muy malamente, porque en leonés se escribieron los fueros. A partir del año 1085, que el rey Alfonso VI concede el fuero de Avilés. Entonces Avilés no era Asturias, era León. El fuero de Avilés está escrito en leonés. A partir de ese momento, todos los fueros del corpus jurídico legionense, excepto el de La Coruña, que fue concedido en gallego, pues se otorgaron en leonés. Los fueros, como en alguna ocasión creo que hemos hablado, no sé si estabais todas, pero bueno, los fueros eran las leyes de la época, leyes civiles y penales. No creo que haga falta que a nadie le cuente lo que es el lenguaje jurídico, porque como hayáis visto, simplemente una demanda, por sencilla que sea, el lenguaje jurídico es complicado, no es el lenguaje que hablamos en la calle habitualmente, y sin embargo los fueros estaban redactados en leonés. ¿Cómo se puede decir que no se llegó a desarrollar como lengua una lengua en la que se escribían las leyes? En la que se escribían las leyes y en la que los notarios hacían sus escritos, sus compraventas, sus testamentos, una lengua que se utilizaba en la vida cotidiana y en la que de hecho se plasmaron todas las leyes del reino, que fue, como he dicho en muchas ocasiones, un país muy adelantado a su tiempo, con unos derechos increíbles para la época. Como dijeron Juan Pedro Aparicio escribió el prólogo a la reedición del dialecto leonés de Menéndez Pidal, y dice Juan Pedro que a ver si hay un vocablo más apropiado que el de leonés para denominar el romance hablado por los astures. Ya no eran astures, la realidad es esa, porque para cuando empezó a hablarse leonés estaban mezclados con los romanos, habían venido francos, había habido mucha mezcla sanguínea, pero no sabemos nada de la lengua primitiva de los astures y por extensión parece que se refiere a todos nosotros como astures. Pero cuando se empieza a hablar, como dije antes, es en el momento de mayor expansión del reino, con lo cual, ¿qué otro vocablo más importante que leonés para denominar esa lengua? Y también hace referencia en ese prólogo que el libro de Alexandre está escrito en leonés, los fueros de Avilés, de Zamora, de Salamanca y todos los documentos redactados por los notarios desde el Carrión hasta Astorga y desde Oviedo hasta Badajoz. Entonces, pensad que estamos hablando de un territorio que va desde el Cantábrico hasta el norte de la provincia de Huelva, que era donde se hablaba tradicionalmente leonés. Y ¿cómo se puede decir que algo no se desarrolló como lengua cuando en Portugal es lengua cooficial junto con el portugués? O sea, resulta que va a ser lengua en Portugal y en España va a ser dialecto, cuando estamos hablando de exactamente la misma lengua, y que es el mirandés el que parte del leonés. O sea, es totalmente inconcebible. Y, como digo, sobre todo, para mí es importante que el lenguaje jurídico era leonés, con lo cual no se puede alegar una falta de desarrollo. Si seguimos más adelante en el desarrollo de la lengua, hay una cosa muy curiosa. Alfonso el Sabio establece una serie de leyes. Y yo recuerdo que en el cole nos decían que fue gracias a Alfonso el Sabio se convirtió el castellano antiguo en el castellano actual. Bueno, lo primero es que el castellano que se hablaba en el siglo XIII no tiene nada que ver con el actual, pero tampoco en el siglo XVI, porque simplemente con que cojáis obras del siglo de oro es muy diferente. O sea, es mucho más complicado leer un texto del siglo XVI que uno del siglo XX. Pero yo dudo mucho que realmente lo que hablara Alfonso el Sabio fuera castellano, antiguo, moderno o de ninguna clase. Porque leía el otro día las 7 partidas,
Y es muy curioso ver cómo en las 7 partidas no hay H's iniciales, sino que hay F's, como en leonés. Y todos los posesivos van con artículo. Y hay montones de palabras leonesas. Es como mínimo, las 7 partidas, como mínimo, una mezcla de lenguas. ¿A qué nos conduce esto? Pues a que seguimos avanzando en el tiempo y nos encontramos con Cervantes. Cervantes, el fénix de las letras hispanas, uno de los mayores escritores y mejores del mundo, porque en lengua, después de la Biblia, dicen que el Quijote es lo más traducido, de lo más leído. Bueno, pues yo tuve el honor de traducir un capítulo del Quijote para una edición multilingüe que se hizo de dicho libro con motivo del 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Y tengo que decir que había momentos en los que no tenía nada que traducir, porque era realmente lo mismo, o sea, no tenía ni que corregir la grafía prácticamente, no siempre, pero había muchos trozos que estaban escritos realmente, aquello era leonés, no era castellano, ni antiguo, ya digo, ni moderno. Y no era preciso, como digo, ni siquiera cambiar la grafía, lo cual es muy llamativo. Y además, el hecho de que haya muchísimos leonesismos y muchísimo vocabulario leonés y construcciones gramaticales leonesas en el Quijote está en el origen de que hay varios estudios, algunos de Leandro Rodríguez, que es, bueno, ahora creo que está ya jubilado, pero este señor era catedrático en la Universidad de Lausana, es zamorano, y hace pues algo así como 50 años, por ahí. Yo leí en una conferencia en la radio, pero bueno, luego escribió un libro, Don Miguel Judío de Cervantes. Él mantenía que Cervantes era judío y que procedía de Cervantes de Sanabria, y se basaba principalmente en la forma de escribir el Quijote. Recientemente, hace yo creo que 4 años más o menos, también se publicó otro libro, Huellas judías y leonesas en el Quijote, de Santiago Trancón, que es de aquí de Valderas, y también están los estudios del padre Eutimio Martino, que mantienen que Cervantes era de familia judía y que había por lo menos vivido en la zona de Sajambre. ¿Cuál es el común denominador de todos estos estudios? Pues que realmente Cervantes escribía como mínimo en una lengua que era, vuelvo a una palabra leonesa, un amecido de castellano y de leonés. Y ya digo que cualquiera que lea, no las ediciones revisadas, sino una edición original del Quijote, se encuentra con que tiene leonesismos, palabras leonesas, construcciones gramaticales leonesas, muchísimas. ¿Qué significa esto? Que cualquiera que lea en cualquier parte del mundo el Quijote en su idioma original está leyendo y está viendo mucho leonés aún sin saberlo. Y esto también nos conduce a que es un tema que recientemente me lo han propuesto y tengo que estudiarlo, pero no me resisto a mencionarlo. A mí siempre me ha emocionado mucho el ladino, la lengua que hablan los descendientes de los sefarditas, que lo han mantenido durante generaciones, que ha evolucionado, ha seguido evolucionando, porque todas las lenguas evolucionan. Si cogemos cualquier escrito de principios del siglo XIX, no tiene mucho que ver con lo que se está escribiendo actualmente. Pero es una lengua que, curiosamente, yo hablando con amigos que no conocen leonés, les cuesta mucho más entenderlo que a mí. Con lo cual, también me queda la duda de exactamente de qué lengua evolucionó o de qué lenguas, porque lo más fácil es que los sefarditas procedían de toda la península y el actual ladino mezcle no solamente leonés, sino también otras lenguas peninsulares. Con lo cual también nos encontramos ante otro tema internacional, porque el ladino se sigue con muchas dificultades.
Y por último, me quiero referir a una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando visité Centroamérica. En Centroamérica, aparte de utilizar muchas palabras que actualmente la mayoría de la gente no conoce, porque hablan español, pero hablan su español, hay diferencias, yo no tengo ningún problema para entenderles, pero sí que he oído a gente que, uy, es que qué raro hablan, pues utilizan exactamente igual que nosotros 3 tiempos verbales: presente, indefinido y futuro. Es que yo no me oigo. No sé. Sí, bueno. Entonces, no están utilizando el pretérito perfecto. Para ellos el pretérito perfecto les pasa como a los leoneses. No existe. Lo utilizas en ocasiones, pero lo normal es utilizar siempre el indefinido. Y curiosamente, cuando visité el cementerio de Chichicastenango, me encontré montones de apellidos leoneses. Parece ser que lo curioso de la emigración leonesa hacia América se centró, valga la redundancia, en Centroamérica. Y, indudablemente, cuando enseñaron a hablar a sus hijos, lo hicieron con su forma de hablar. Nosotros, como digo, normalmente utilizamos 3 tiempos verbales y allí siguen utilizando 3 tiempos verbales. O sea que es una lengua que, curiosamente, desconociéndose su influencia, pero que ha influido internacionalmente en la forma de hablar incluso de los hispanoamericanos. Y lo triste es que esa lengua que ha tenido tanta importancia, y yo creo que en cierto modo sigue teniéndola, se encuentre tan minorizada y tan abandonada en su territorio originario, que yo, como dije antes, leo y escribo en leonés, y en muchas ocasiones a mí lo que me gusta de las lenguas es aprenderlas y poderme comunicar. Pero he tenido que oír cosas como: tú lo que quieres es imponer. No, yo no quiero imponerle a nadie nada, tampoco quiero que me lo impongan. Lo único que quiero es que no se pierda una parte tan importante de nuestra cultura. Es importante porque además nuestras estructuras mentales se corresponden más con el leonés que con el castellano. Yo, cuando digo no soy quena, me expreso mi forma de sentir que no soy capaz de hacer algo mucho más que si digo no soy capaz de. No me digáis por qué, pero es lo que has aprendido desde pequeño y lo transmites de esa manera. Entonces, como digo, no quiero imponer nada a nadie, pero sobre todo no quiero que me lo impongan a mí. Y lo que quiero, como digo, es que se conserve, que la cultura no se pierda, que no dejemos que nos convenzan de que hablamos mal, porque no es cierto. Yo diría incluso que quien es capaz de hablar 2 lenguas habla mejor que quien solamente es capaz de hablar una, con lo cual lo único que haces es aumentar el conocimiento mundial. Y solo me pregunto, llegados a este punto, si la situación de la lengua leonesa sería la misma si, en vez de estar en la comunidad en la que estamos, tuviéramos nuestra propia comunidad autónoma. Yo creo que sinceramente podía ser muy diferente y nuestros hijos podrían estudiar no como una imposición, sino como una elección, la lengua en la que hablaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, y cuanto más atrás vayamos, más todavía. Pero es muy triste ver que la política se inmiscuye en la cultura para destrozarla. Y creo que en eso todos nosotros tenemos que aportar nuestro pequeño granito de arena para no dejar que esto suceda. Hay que transmitir todo nuestro conocimiento a nuestros hijos y a nuestros nietos para que no se pierda, para que puedan ellos a su vez transmitirlo a sus descendientes y para que todos nos podamos sentir orgullosos de nuestro pasado y dueños de nuestro futuro.
Como dije antes, yo soy socia fundadora de una asociación para el desarrollo de la lengua. Tenemos una página web que se llama lengualeonesa.eu y allí tenemos una gramática básica, un diccionario directo e inverso, una lista de nombres propios directa e inversa, de nombres propios leoneses. Se puede buscar el nombre en castellano, te da la equivalencia a leonés, o el nombre de leonés y te da la equivalencia en castellano. Hay refranes, hay expresiones, hay un conjugador de verbos. Es una página, yo creo que muy didáctica para familiarizarse con la lengua leonesa y para que nuestra hermosa lengua siga existiendo y no sea una pieza de laboratorio. Y por mi parte, bueno, termino aquí como siempre suelo hacer. No somos ni mejores ni peores que nadie, pero podemos y debemos sentirnos orgullosos de nuestro pasado, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros antepasados, y tenemos la obligación de transmitir ese orgullo, no orgullo de decir los demás son peores, sino el orgullo de decir hemos sido alguien en este mundo a nuestros descendientes. La cultura es específica, pero al mismo tiempo es universal, y perder parte de ella solamente conduce al empobrecimiento general. Quien desconoce su pasado está condenado a no tener futuro, y no creo que nadie queramos no tener futuro. Muchas gracias, y si tienen cualquier pregunta estaré encantada de responder. Vamos, bueno, yo no sé qué puedo decir, porque es muy abegoso hablar en una lengua cuando no sabes qué quiere sentir la gente. Pero para otra vuelta, si quieres, puedo traer un pequeño texto para leerlo y que la gente sienta como se dicen las cosas en el leonés, no sé. ¿Han entendido algo? Solo, ¿a qué sí? Nada. Yo no entiendo nada. Yo le quería hacer una pregunta. Sí. A ver, ¿el leonés es igual que el giunés? ¿El leonés es igual que el giunés? Lionés, de Lyon, lionés. Sí, es lo mismo, leonés en castellano, lionés en leonés. Le voy a hacer un comentario. Hay allí, has tenido la palabra allí, luego. Yo la he leído también aquí 2 horas. Si podéis hablar algo, porque yo soy un poco sorda, ¿eh? Marga, espera. Luis, llévala a este, haz el favor. Entiende, que no le Yo solo quiero preguntarle, perdone, me ha encantado su charla, quiero preguntarle que yo el primer contacto que tuve con el leonés, muy jovencita, leyendo los libros de los Bardón, que escribieron el leonés Alcaya. Entonces lo que quería preguntarle es si los Bardón fueron los que llegaron primeros al gran público o hubo antes alguien que fuera más, no sé, que supiera llegar mejor que ellos, porque a mí ellos me encantan. Caetano Bardón, Gracias. Y no sé si su tío también, recogieron muchísima información precisamente para el libro de Menéndez Pidal, el dialecto leonés. Prácticamente casi todo lo que recogieron como palabras en diferentes zonas, lo que aparece en el libro de Pidal, fue recogido por Bardón.
había literatura antes de Bardón, pero yo creo que porque también el que escribió mucho en leonés fue el general Benavides. Sí, y es producto de una época en la que de repente se dan cuenta que la mayor parte de la transmisión de la lengua es oral y empiezan a escribirlo, porque por ejemplo Bardón tiene cosas que están escritas de una forma que hoy en día no las escribiríamos, pero que es lógico porque pasaba en aquel momento lo que dije antes con la Convención Gramatical Mirandesa. En Miranda partieron del portugués, que era lo que aprendían en la escuela, aquí partieron del castellano, que era lo que aprendían en la escuela. Pero la realidad es que cada lengua tiene sus propias normas gramaticales, porque indudablemente a nadie se le ocurre buscar las reglas gramaticales españolas para escribir en francés. Pero por eso puede haber variaciones en la escritura, pero desde luego a mí Bardón, los cuentos de Bardón me parecen fantásticos, porque es que además te partes de risa con muchos de ellos. A ver, ¿por qué decimos dialecto? ¿De dónde viene? No, vamos a ver, hay dos... lo del dialecto tiene dos explicaciones. La primera es que cuando los lingüistas hablan de dialecto no se están refiriendo a lo mismo que cuando hablamos en el común de los mortales, pero normalmente lo de dialecto se ha estado utilizando yo hablo de España porque es el país que más conozco, he vivido en el extranjero, pero realmente lo que más conozco es esto. Aquí se utilizaba como en plan despectivo. A mí no me gusta hablar de dialectos, yo hablo de variantes, porque se utilizaba, dialecto tiene 3 acepciones en la RAE, pero se utilizaba únicamente como la tercera. Aquel habla que no llegó a desarrollarse como lengua. Y eso no es cierto, como dije antes. O sea, hay dialecto, una lengua, las lenguas romances hoy en día son todas lenguas, pero parten de ser un dialecto, cada una de ellas, del latín. Entonces, el dialecto es un habla que va variando de la lengua original, digamos. Durante mucho tiempo, yo tengo 64 años, o sea, no es ningún secreto y tampoco hace tanto que fui a la escuela, pero a mí me enseñaron que, además con una anécdota que es para enmarcar. A nosotros en el cole nos dijeron que todas las lenguas de la península, todas las lenguas de España eran dialectos del castellano. Yo, como dije antes, vivía en el País Vasco y, hombre, yo había oído hablar a los caseros en vasco y de verdad, o sea, yo no entendía prácticamente nada y no se parecía. Entonces, yo que siempre he sido muy inquieta, pues le pregunté a la monja, le dije, bueno, todos son dialectos, pero el vasco es muy distinto. Y por eso digo que es para enmarcar, porque su respuesta fue, pues no sé de qué, pero es un dialecto. O sea, deriva de una lengua. El dialecto normalmente deriva de una lengua, pero como digo, todas las lenguas romances derivan del latín. Entonces son dialectos latinos, sí, pero hoy en día no es correcto decir que el leonés o el... No, yo no me refiero No, pero... Sí, el dialecto originariamente es una forma de hablar que deriva de una lengua, de un tronco común, y que se va diferenciando. Porque el otro día estaba yo oyendo hablar a 2 andaluzas, porque cuando el andaluz habla muy cerrado no lo entiende nadie. Sí, pero eso tiene más que ver con que sea otra lengua, tiene que ver sobre todo con el acento y con la facilidad con las que se ponen las palabras. Porque bueno, ahora hay quien dice que el andaluz es otra lengua. Pues bueno, si lo dejan evolucionar igual llega a serlo. ¿El caló es un dialecto o una lengua? El caló es una lengua completamente diferente. Es la lengua de los gitanos. Y no tiene nada que ver con... Puede tener palabras similares. Había ahí... Es un comentario que voy a hacer. El otro día fui a ver un partido de fútbol a unos sobrinos
Y entonces le mancó. Y me dijo una señora, le hizo daño. Digo, yo digo le mancó. Sí, muy bien dicho. Le parece mal, no le parece mal, yo digo le mancó. Y ella me decía, pues lo dice mal. Digo, bueno, pues para usted lo dice mal, pero yo digo le mancó. No lo dijo mal, lo dijo el leonés. Yo lo había oído toda la vida en mi casa. Pero es lo que decía antes, que la diglosia, yo por ejemplo, yo había muchas palabras que las decía fuera de casa, palabras leonesas, que no era consciente de que eran leonesas, no lo sabía. Pero sin embargo había otras, como dije antes, en este momento no me acuerdo de otra, pero melecina, esa solo la decíamos en casa, porque pensábamos que estaba mal dicho. ¿Y qué es lo que...? La diglosia es un fenómeno por el cual, lo mismo que pasaba en mi casa, la señora esta que les dije antes, tú sos un raposo, ella no hablaba mal, no, solamente lo hablan en casa, para que no le oigan los de fuera y no digan que habla mal. Pero eso es minorizar una lengua. Lo que le dijeron a usted, Me llamaron la no... atención, estaba en el palco, me llamaron la atención. Se dice le hizo daño. Ya, pues a mí desde luego no hay quien me lo corrija porque vamos, después de una parrafada de leones que se queda tieso. Claro, no, es que llega un momento que uno se tiene que defender. Porque yo no sé si lo habéis visto, yo tengo pues no sé, como un cuarto de hora más o menos en los domingos en la tele de León hay una sección que es La Nuestra Lengua. Y yo el otro día hablaba también de esto, de las palabras que tienen diferente género en leonés y en castellano. En leonés, sartén no es la sartén, es el sartén. Y hace pues, unos años, al hijo de unos primos míos, la profesora le dijo en clase, el crío dijo algo del sartén y dijo, eso está mal dicho. Y el crío fue a casa y 4 años más joven que yo. Pero ella siempre ha dicho el sartén y le digo, claro, en castellano sí, pero es que tú lo has dicho toda la vida en leonés. Entonces, yo estoy de acuerdo en que le digan, no mezcles lenguas, que no sé hasta qué punto se puede decir cuando nos pasamos la vida hablando del running y de cosas parecidas en inglés, porque estamos metiendo el inglés con calzador, pero resulta que molesta que metamos cosas en leonés. Es que es tan absurdo, es tan absurdo. El Quijote se escribió en España y somos unos Quijotes. Sí, un poco tonto sí que son. Ay, a mí que me dices. Sí, oye. No, el paquete no lo perdía, ¿eh? Bueno, yo cuando hablo muy alto. Os digo, el lunes nos vemos aquí a las 5:30, vendrá el don Marcelino y os voy a decir una cosa. El 18, 19